Bienvenidos, gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimashizados a un sábado dimashoso kuoshkilden. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Y bueno, hoy les voy a estar dando los momentos más épicos, más relevantes, interesantes y gozosos de las Dears de Dimash y de toda su estadía en la ciudad de Wishu. Recuerden que en el video pasado les expliqué a fondo qué estaba haciendo nuestro Dimash en aquella ciudad. A grandes rasgos fue filmar unos episodios del nuevo proyecto en el cual estará él, que se llama Shine Super Brothers. Y bueno, aparte les di una muy pequeña cronología de cada uno de los días en el cual estuvo en aquella ciudad. Pero bueno, vámonos rapidito con esto. Y bueno, los momentazos iniciaron desde que él puso el pie en el aeropuerto de Beijing para dirigirse a la otra ciudad. Y bueno, las Dears ya saben, siempre puntuales, siempre ahí al pie de cañón, despidiendo a nuestro querido Dimash justo antes de que se subiera literalmente al avión. Y bueno, vamos a estar viendo varios videitos porque los detallazos, los regalos de todas las Dears chinas no se hicieron esperar, aunque ya les habían dicho que no hay necesidad de regalarle nada a Dimash. De hecho, les voy a estar mostrando un video en donde literalmente la manager de Dimash les dio una regañiza a las muchachas. Pero vamos a empezar con este. Ahí está, vemos a Dimash llegando con su dombra guapísimo de azul. So cute. Ahorita les explico. No, I just want to show to girls how I strong. Solo quiero mostrarles a las chicas qué tan fuerte soy. Y las chicas, muy hombre, muy hombre. Dimash, we will be there when you are recorded on the stage. 加油! Le dicen que van a estar ahí debajo del escenario apoyándolo por completo. Y vemos que Swan recibe Very Chinese style. un cubrebocas. Chinese red. Yes, it's too Chinese. Yes. To Chinese. Ok. A muy grandes rasgos, al principio no sé si escucharon que Dimash le dicen Nai Nai o algo así. Nai Nai significa, creo que abuela en chino. Así se dirige Dimash a su manager Swan. Esto, por lo que estuve checando, es debido al tremendo cuidado y protección que le da Swan, su manager, a Dimash para que él esté en perfectas condiciones. O sea, se lo cuida literalmente como si fuera su hijo, su nieto. Pero por eso le dice Nai Nai, abuela. Yo no sé qué tanto me gustaría que me dijera abuela. No, mejor dime mami, baby, algo así, no sé. Pero esto habla muy bien de Swan porque quiere decir que de verdad le pone todo el empeño, todo el corazón y toda la pasión para que Dimash esté bien. ¿Me entienden? Lo cuida y lo protege mucho. Muy bien por ella, muy bien. Y también vimos que le entregó una mascarilla roja que dice te amo China. Y por eso Dimash dice un estilo muy chino, es muy chino, sí. Ok, vamos con otro. Vemos que va caminando. Por cierto, la chica que está al fondo como de rosita y pantalón claro, le dice que ella también tiene la misma, ¿cómo se le dice? El mismo estuche de dombra que Dimash. Y Dimash así de, excelente, buen gusto. Justamente antes de entrar a lo que... Ay, miren, le dieron otro Michael Jackson. Pero, bye bye. ¿Sí se han dado cuenta que Dimash siempre que saluda o se despide hace así? A mí me cuesta trabajo. Pero bueno, ahí vemos que están despidiendo a Dimash. Sí, a mí me cuesta trabajo así. Yo prefiero hacerle así, o así, así. Así como que,
no sé, me duelen los dedos. Mi edad, ¿no? La artritis, ¿no? Pero sí, es un rasgo peculiar de Dimash. Ok, le dieron otro muñequito a Michael Jackson y la chica le dice que incluso le puso el perfume favorito de Michael. ¡Wow! Detallazo, detallazo. Este es el segundo Michael Jackson que veo que le entregan en esta estadía. Y justamente después de esto, Dimash parte hacia Wishom. Después está este otro detallito, por si no se habían percatado, justamente esto fue el 14 de octubre, cuando Dimash sale de su hotel todo de negro y muy guapísimo, y en la parte de atrás de su chamarra se ve que dice Amalia Sandra. Muchas Dears en las redes sociales estuvieron diciendo, ¿quién es la afortunada que puede estar ahora sí que en las espaldas de nuestro Dimash, eh? Eso sí, no sé a ciencia cierta si el nombre de Amalia Sandra sea la diseñadora del vestuario o qué pasó. O sea, ¿qué pasó, por favor? Porque ese Amalia Sandra es un nombre bastante latino, hasta yo podría decir nombre de novela, ¿no? Una cosa muy folclórica, muy... No lo sé cómo decirlo, pero imagínense momento tenso, momento cumbre de la novela, de la trama y nunca falta, ¿no? El Amalia Sandra. La mirada, ya saben, ese juego de miradas y de boca que hacen. Es un nombre básico para el telenovelón, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Me gusta mucho ver ese nombre latino en las espaldas de nuestro Dimash. Ojalá después lleve un chamarrón que diga Ailet Sare. ¡Ah! O para que sea más enjundioso, Ailet Sánchez. Porque realmente ese es mi apellido, muchachas, si no sabían. Después está esta cámara lenta, que ya saben que no puede faltar en cualquier momento dimashioso. Claro que sí, para el deleite pupilesco de las Dears. Vean nomás esta cosa. Guapísimo. Saliendo la botaza pituda a todo lo que da. Ay. Estas de seguro son escenas para algún promocional o para los episodios de Shine Brothers. Pero miren nomás, otra vez vamos a verlo. Vemos cómo sale arreglándose el cuello. Qué bien se ve nuestro Dimash. De verdad, es el hombre que más me ha hecho suspirar en toda mi vida. Sí, y me encanta el detalle de la bota, que les repito, yo espero que sea sintética, pero fue como un toque bien diferente a todo su esquema de traje blanco. Guapísimo, guapísimo nuestro hombre. Después vamos a ver momentazo dimashioso, pero casi catastrófico de una Dear, que casi la dejan manca por tocar las manos de nuestro Dimash. Vamos a ver. Eso, miren nada más. Oh. Otra vez, muy afortunada, logró tocar la mano de Dimash, pero le duró poco el sueño, le duró poco el gusto, porque le cerraron la puerta del coche y bueno, casi pierde la mano en ese instante. Qué afortunada Dear que logró estrechar la mano de nuestro Dimash. Y bueno, o sea, el hombre de la puerta, por favor, ya mínimo le hubiera dicho Comper, que ahí va el portazo, ¿verdad? Imagínense si también se lleva la mano de nuestro Dimash. Él súper preocupado, casi se la avienta porque veía venir lo peor, ¿verdad? Pero momentazo dimashioso para esa Dear. Ah, y hablando precisamente de manos, aquí está esta otra foto de otra Dear muy afortunada que logró agarrarle la mano a nuestro Dimash. Yo creo que esas mujeres nunca más se van a volver a lavar las manos, ¿verdad? Así de, me la tocó Dimash. Qué gran momento. Ya les dije, yo espero un día ser una de ellas. Sí, y no una, ambas manos, ¿verdad? Catado el cuerpo. Tremendo brazote que le voy a dar, sí.
Ya me vi, ya me vi. Y vamos a ver este otro videito. Fue uno de los días antes de que partiera a Beijing, donde Dimash se veía guapísimo con esa camisetita de cuello redondo. Fabuloso, me recuerda a una camisetita igual con la que cantó The Love of the Tire Swanks. Uy, es que de verdad, vean, les voy a pasar esta foto. Se ve divino el hombre. Pero bueno, vamos a ver este video. Saliendo de su hotel. O sea, todo el ejército a todo lo que da. ¿Qué tal las camarazas de las Dears? Gracias, porque gracias a ellas y a esa buena tecnología tenemos estos momentazos de la mejor calidad. Ah, qué cerquita están. Oigan, varios puntos de este video. Yo quisiera saber si todos los demás artistas, porque todos los participantes estuvieron en el mismo hotel, se les arrejuntaban y arremolinaban las fans de esta manera, de esta magnitud. De verdad, el último día yo creo que fue el día en el cual estuvo más rodeado de gente, más rodeado de Dears, Dimash, tanto que no le dejaban como pasar. Bien lo pudimos ver en el video. Es una pregunta. 2. ¿Qué es Sinkula? Sí, me pareció escucharlo porque lo he escuchado en varios videos. Sinkula o Sinjula, no sé. ¿Alguien sabe qué significa eso? Por favor. Y otra, ¿vieron a la chica del celular verde con rosa? Que por cierto, estaban corriendo unas fotos en las redes diciendo que sí se lo había prestado a Dimash, o era de Dimash, o quién sabe qué pasa, ¿verdad? Pero tenían la misma carcasa de celular. Efectivamente, sí. Ese fue un momento en el aeropuerto, justamente ya para volar a Beijing, en donde esta chica se lo pasa a Swank, a su manager, y ella se lo da a Dimash para enseñarle algo. Lo más seguro es que haya sido un video, no lo sabemos, pero sí, esta Dear le prestó el celular a Dimash. Misterio resuelto, muchachas. Qué fabuloso, qué emoción ver a las Dears poder convivir tan cerca con Dimash. Y volvemos a lo mismo, él sin guardaespaldas. O sea, sin ningún tipo de barrera física de Dears con Dimash. Qué fabuloso, de verdad. Muchos esperamos nuestro turno para poder tener un momento así. Qué belleza. Felicidades por esas Dears, por cierto, ¿eh? Después, otro momento interesante es que nuestro Dimash es multitask, ¿eh? O sea, vean que nomás, ¿eh? O sea, firmando autógrafo, atendiendo a la hermosa Dear y echando fonazo también, ¿eh? O sea, un ojo al gato y otro al garabato. Claro que sí, puedo hacer más de una cosa a la vez. Y bueno, ahí está el autógrafo maravilloso que le fue entregado a esta Dear muy afortunada. Por cierto, déjenme decirles que esa gorra que pudimos observar en el último video y en esta foto donde dice una C, es regalazo de las Dears de allá. Ya saben que a nuestro Dimash le encanta portar con mucho orgullo cada detallito que ustedes le dan. Y vamos a ver otra Dear muy afortunada. De verdad, hubieron muchas, o sea, muchas que pudieron estrecharle la mano. Esta es, vemos que está saliendo de la puerta giradiza. Miren, ahí está, le da sus palmaditas en la mano. Gloriosa mujer, guapísimo. También aquí está otra perspectiva de ese momento, de esa situación en donde están literalmente persiguiendo a nuestro Dimash, para que sepan todo lo que hacen las Dears. O sea, se echan unas correteadas, que qué barbaridad. Ya me vi cuando venga aquí, en el concierto, en el hotelazo, donde esté. Con permiso. Vamos a ver. Escuchen. Comienza, no, muévete, espérate.
$5. ¿Escucharon? Yo no sé qué están esperando para pasar. Pásale. ¿Qué le pases? ¿Qué le pases, mijo? Casi lo avienta. Esa deer, mijo, esa deer fue la afortunada en darle la mano. Mi hija también aquí chismoseando en el videazo, claro que sí, ya saben, no puede faltar. Después está este otro videito en donde es otro regalito que le hacen llegar a Dimash. De una deer que no pudo ir hasta ahí y otra chica le hace el favor de entregárselo. Mientras esperan el equipaje. Dimash, this is a Wuxi deer sent to you. Yeah. She wants to send to you, but have no chance. Qué lindo, es como So bring it. una caricatura, It's un handmade cuadrito portrait, hecho a mano. cartoon, very cute. Él agradeció el detalle y después, una vez más, se puso a firmar autógrafos en el álbum ID. Varios, ¿eh? Thank you very much. Vemos que se le ve cansado, a pesar de que trae la mascarilla y los lentes, se percibe que está cansado, agotado. Vaya, fueron días intensos de él, de grabación, de cantar, de actuar. Y les repito, lo que me sigue maravillando es la paciencia y la amabilidad con que sigue agradeciendo a sus deers y firmando autógrafos y recibiendo regalos, ¿verdad? Aunque tal vez no fueran como los mejores momentos, eso habla excelentemente de él. Pero bueno, sí, a veces hay que darle un respiro a nuestro querido príncipe y dejar que pues esté en la tranquilidad de la nada, ¿no? De la nada, sentado, esperando simplemente su avión o lo que sea. Y precisamente hablando de los miles de regalos que recibe, pues Dimash siempre que está en los aeropuertos o en las presentaciones, en cualquier lugar. Vamos a ver este video que ha causado un poquito de controversia porque esta Swan, su manager, le da como una regañiza a las deers que insisten en darle regalos, en comprarle cosas. Y bueno, ya habíamos hablado alguna vez de que incluso Dimash dijo que no era necesario, que no tenían por qué estar haciendo regalos y más si eran muy costosos. Swan les reitera una vez más que no es necesario, no lleven regalos, no le den nada a Dimash. De cierta manera, volvemos a lo mismo, es su chamba, es su función, proteger a Dimash. Nunca se sabe qué puedan dar. Hay veces que, no sé, yo sé que nunca le harían daño a Dimash, pero son como reglas básicas de todo manager, de todo personal de seguridad y que tienen que acatar, ¿no? Pero vamos a ver el video. Vemos que es como un... Ahí está Swan diciéndoles no. Y Dimash vemos que le hace así como diciendo sí, no es necesario. Me da mucha pena, pero no es necesario los regalos. En ese punto yo dije, no va a recibir el regalo. Pero la deer persiste, yo resiste y claro que sí, Dimash lo toma y lo agradece. Es un libro de Michael Jackson, edición especial y limitada. Yo pensé que no lo iba a recibir, que le iba a decir, sí, lo siento, no puedo recibir, porque no me compren cosas, ¿no? Pero yo creo que después de un rato, Dimash, con muchísima pena, yo creo que estaba así, trágame tierra, para no entrar en dilema y entrar en problema, fue cuando le dice, ok,
dámelo, muchísimas gracias. Es más, vamos a ver otra toma desde otra perspectiva un poquito más cercana de ese momento, porque no solamente logra darle el book, ¿verdad? Del libro, también hi-fi le da los cinco dedos. Thank you so much. Ahí lo recibe. Como de colección el libro, ¿eh? Thank you very much. Thank you. Thank you. 你们不要再送任何礼物了好吗？就千万不要。 Ahí oímos que siguen como peleando, ¿no? Pero es solo un libro, no tiene nada malo. Ni siquiera lo compré, de hecho, fue un regalo nada más que le dieron a ella. 而且花儿也不要再买了，你们就想写信就写信就好了。 Give me five. Give me five. So sweet. So You're so sweet. Sí, es muy, muy dulce nuestro Dimash. Siempre saliendo la amabilidad de él para no entrar en discusión. Yo como diciendo, ni tú ni yo. Lo recibo, pero pues no hagan más regalos, por favor. Eso es allá en China. No sé, en Kazajistán nunca he visto que le detengan los regalos o que no los acepten ni nada. Pero muy bien por Dimash y muy bien por esa dir porque dijo, no, o sea, de aquí no me voy sin que me reciba mi regalito. Ahora sí que el interés tiene pies, ¿no? Pero bueno, fabuloso. También otro detallito interesante es que se vio a Dimash usar el famoso micrófono azul en las grabaciones del programa de Shine Super Brothers. Les recuerdo que ese micrófono azul es muy especial para Dimash porque fue un regalo dado especialmente por las Dears, con su nombre grabado, es de color como azul eléctrico, que él estuvo utilizando en cada uno de los 3 conciertos que dio allá en China. Un regalo dado por motivo de su cumpleaños número 23 y es de la marca Sennheiser. Dimash lo guarda cariñosamente y miren nada más, otra vez lo volvió a utilizar para hacerle saber a sus Dears que están en un lugar muy especial en su corazón. Y para cerrar con broche de oro tenemos otra cámara lenta. Nada más vean, por favor, imagínense que las está viendo a ustedes, Dimash, ¿eh? Ay, qué maravilla. Otra vez. Qué cosa, qué belleza. Fantasía de muchas Dears. Dígame, esto es como para hacer un meme, literal, ¿eh? O sea, ¿quién no ha soñado, fantaseado, pensado? ¿Qué Dimash? Te volteé a ver así, ¿verdad? Yo. Ya saben, aquí yo sacando mis vergüenzas de Dir, ¿no? Ya saben, no puede faltar el chiste de una Dir enamorada. Y no se hagan porque no soy la única ridícula, muchachos, ¿eh? Que yo lo exprese y muchos lo vean, pues es distinto, ¿verdad? Que valora y le... Pero muchas estamos iguales, muchachos. Bueno, a grandes rasgos esos fueron los momentos más épicos. Dichosas las Dears que lograron el autógrafo, el agarrón de mano, caminar cerquita de él para darnos estas tomazas de video y estas fotazas. Maravilloso Dimash, guapísimo en cada una de ellas, mostrando siempre lo mejor de su ser, de su humanidad y de su esencia, de la cual nos tiene cacheteando las banquetas. Ahora sí que en este viaje vimos muchos apretones de mano, muchas agarraditas de las Dears con Dimash. Qué fabuloso, qué encantador, qué cercanía. Yo creo que es el momento en el cual lo hemos visto, o al menos yo, dar más manos. Y muchos pensarán, en China y con la pandemia, ¿cómo es posible? Relájense. Dimash sabe cuidarse. Su abuela, ¿verdad? Su manager abuela lo sabe cuidar muy bien. Eso no nos queda duda. Y recuerden que nuestro Dimash también tiene un cuerpo bastante fuerte y un sistema, no dudo que un sistema inmune, o sea, totalmente de hierro también. Entonces, no nos preocupemos tanto, chicas, ¿sale? O sea, no somos sus mamás, de verdad no somos su mamá, ni su abuela, ni nada.
hasta yo creo que ni mi suegraza Svetlana está tan preocupada a veces como muchas dears. Entonces relajémonos. Espero se la hayan gozado. Una vez más, gracias a todas aquellas chicas que se encargan de compartirlos. Les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos en la que sigue. So bon.